Buenos días, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Derecho Laboral de esta cuarta semana del día 3 de julio de 2021. Cuarta clase de Derecho Laboral. Estamos viendo el tema de la huelga. Vamos a continuar. Ya avisamos en el grupo para que se conecten, profe, para que no anden interrumpiendo. Ya somos 24. Empezamos. ¿Cómo se desarrolla la huelga? Tiene que haber, jóvenes, una convocatoria y una comunicación o preaviso de que va a haber huelga. Tiene que haber la convocatoria, comunicación o preaviso de la huelga. Tiene que haber lo que es la constitución de un comité de huelga. Tiene que haber respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, los que no están ejerciendo su derecho de huelga. La prohibición de sustitución de huelguistas por esquiroles, esos que nada más van a causar actos violentos, y la adaptación de servicios de seguridad. Los efectos, ¿cuáles son los efectos de una huelga? Bueno, estos efectos varían en función de si su ejercicio es correcto y se ajusta a los requisitos legalmente previstos o no. La huelga legal, a ver, permítanme. La huelga legal es causa de suspensión del contrato de trabajo. Esto es, se produce la interrupción de las prestaciones recíprocas de trabajo por parte del trabajador y también del salario por parte del empleador, mientras dura la inactividad de la labor, sin que el ejercicio del derecho de huelga pueda dar lugar a la extinción de la relación de trabajo ni dar lugar a ninguna sanción. Ah, te fuiste a la huelga, te voy a correr. No, tiene el derecho de huelga trabajador, como se está mencionando. Vean ustedes, por ejemplo, como en España era, o antiguamente era considerado hasta un delito. Ya en la revolución industrial se fue suavizando. Vean el caso de España, no la aceptaban, después la admitieron como un recurso legal. Pero ya ahora está como un derecho. No es lo mismo que tú tengas tu derecho a que tengas un recurso. O sea, un recurso es un instrumento legal el cual tú puedes eh, llevar a cabo en el momento que lo desees o en el momento en que se dé la situación para que puedas aplicar ese recurso. Pero el derecho es un derecho que va contigo mismo, sobre todo si eres independiente y quieres hacer huelga, pues nada más ponte la televisión, o sea, simple y sencillamente. Pues, ahí no puede haber, porque acuérdense que cuando hablamos de este tipo de trabajo, tiene que ser supeditado. Y el trabajador independiente no es supeditado. Aquí, o sea, si estás cansado y no quieres trabajar o estás enfermo, bueno, nadie te va a decir algo. Descansa, recupérate, si estás de mal humor, cuando estés de buen gasto, bueno, pero tienes que trabajar para poder, tienes que producir para poder comer. Eso es, en cambio, cuestión laboral supeditada, pues tienes un horario, tienes que cumplir con ese horario
para que se prepare. Vean ustedes las cuestiones. Sí es muy bonito cuando tú trabajas por tu cuenta. Como les decía, pues sí, pero nos afectó la pandemia porque si, como abogado, como oficina de derecho, como litigante, nos cerraron los juzgados en la cuestión de la pandemia y la cuarentena. Y pues, ¿cómo vas a trabajar? Y los asuntos ahí se quedaron, ¿cuándo se van a reactivar? No le puedes ni cobrar al cliente. Si te pregunto, oiga, ¿cómo va mi asunto? ¿Qué ya salió? Pues está cerrado el juzgado, pues cuando habla de pago. Y vino la afectación también a los independientes jóvenes, no solo a aquellos que corrieron de su trabajo o les bajaron a medio sueldo, no, no, esto hasta los independientes. Eh, el que sí es cierto que fue gracias a la tecnología, que aquí seguimos a pesar de más de un año de la pandemia, en marzo se cumplió el año, abril, vamos para un año, 4 meses. Pero aquí estamos, ustedes están tomando su clase, tienen su actividad. Aquí pues es cierto, no es lo mismo que la presencial, puesto que en la presencial pues el alumno es el que más participa. El maestro pues es un día que cada clase explica el tema, pero también la participación del alumno en cuanto a que expone, a que debate en clase, a que quiere aportar algo más, eso es ideal. Pero aquí entramos a clase, pues ya tienen todo en una plataforma donde trabajar, tienen incluso hasta una biblioteca virtual a su servicio para que puedan ustedes checar el tema que quieren. Independientemente de la biblioteca, pues ya ven ustedes que yo subo material, que bueno, por adelantado. Eso, y en el apartado de las lecturas, pues está la lectura sugerida, qué ley se va a aplicar. Ah, bueno, ¿sabe qué? Se va a aplicar la ley del trabajo, pero también la Constitución. Bueno, ahí tienen la Constitución, la ley del trabajo, su síntesis, y se encuentra por ahí algún otro librito que les pueda apoyar, adelante. O sea, está todo servido en la biblioteca. No, solo es cuestión de ustedes que estudien simple y sencillamente. El cuestionario, pues, es una actividad para medir, pues, lo que se vio en clase y contesten para el puntaje de la participación del alumno. Y además, sus exámenes. Todo está. Por eso les invito a que sigan adelante y, y continuemos, pues, por lo que queda una semana más. Seguimos viendo el tema de la huelga. Veíamos cuándo la huelga es legal. El trabajador permanece en situación de alta especial en la seguridad social con suspensión de la obligación de cotización de pagar la cuota por parte del empresario y del propio trabajador. No hay salario, se va a suspender el salario por la huelga, o sea, no hay actividad, no hay salario, no se paga la cuota o la cotización a la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pasa? Por eso debe ser temporal la huelga. Ahora, estamos hablando de la huelga legal. Hay la huelga ilegal o llevada a cabo contraviniendo el régimen jurídico establecido para su ejercicio. Es una causa de incumplimiento del contrato por parte del trabajador huelguista que si se considera grave y culpable puede dar lugar incluso a una causa de despido justificado o un despido disciplinario. Bueno, ¿cuáles son los criterios de clasificación de las huelgas? Según los sujetos que ejercitan el derecho de huelga, la huelga puede ser ejercitada por los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores asalariados y los funcionarios. ¿Qué pasó? Solo está llegando Bernardo Ríos. Ya se cargó.
También hay una clasificación, jóvenes, de las huelgas según las causas que motivan esta. Entre esas está, por ejemplo, la huelga laboral, que es la que tiene lugar por causas derivadas de la propia relación de trabajo. Tenemos la huelga extralaboral, es la que se lleva a cabo por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Y también está la huelga de solidaridad o simpatía, que son los trabajadores cuando defienden un interés ajeno a su relación contractual, actuando sin embargo en apoyo de otros trabajadores en conflicto con los que se solidarizan. Según el comportamiento que se lleve a cabo en la huelga, cabe distinguir estos tipos de huelga que les voy a mencionar. Está la huelga turnante o la rotatoria, es la que realizan de modo sucesivo en las distintas unidades productivas de una empresa o centro de trabajo o sectores de la actividad económica en un ámbito geográfico determinado, alternándose sucesivamente en la cesación, en el trabajo, con la finalidad de afectar a la coordinación de la producción. Tenemos también la huelga estratégica, llamada también tapón o trombosis. Es aquella que afecta tan solo de modo directo a la actividad productiva básica de la empresa o a los sectores estratégicos del sistema económico, pero que comunica sus efectos en cadena a los demás ámbitos, consiguiendo la paralización de todo el proceso productivo. Tenemos también la huelga de celo o reglamento. A ver, permítame, ya llegó el segundo video, ya se terminó. Bueno, les decía, la huelga de celo o reglamento, que es el nombre que se le da a este tipo de huelga, consiste en una ejecución minuciosa y reglamentaria del trabajo con el consiguiente retraso en el mismo. O sea, así se va trabajando, pero como dicen, se van haciendo pacos. O sea, si tú en 8 horas debes de producir, ¿qué será? 1000 zapatos, pues produces la mitad, pero estás trabajando. Empieza a bajar lo que es la productividad, pero como dice acá, es una ejecución minuciosa y reglamentaria del trabajo. Estás cumpliendo, pero con el consiguiente retraso en el mismo. Tenemos también la denominada huelga intermitente. Son aquellas en las que se alterna momento de normalidad laboral, pero también de cesación de trabajo. Posee una tipología bastante variada, alternancia de horas de trabajo y huelga a lo largo del día, de días de trabajo y huelga a lo largo de la semana o periodos más amplios. O sea, se trabaja y se hace huelga, se trabaja y se hace huelga. Eso se llama la huelga intermitente. Tenemos también la huelga de brazos caídos o huelga, se llama también huelga a pie de fábrica, en la que los trabajadores no abandonan las instalaciones de la empresa, se establecen turnos de relevo para ocuparla permanentemente porque hay que estar allá. Por eso ven ustedes cuando hay una huelga, está la bandera y hay las personas, puede ser que no estén las mismas, pero hay personas, los huelguistas, que se turnan para hacer la guardia. Estos son, este es el tipo de huelga que se conoce de brazos caídos o huelga de fábrica, que tienen que estar en el establecimiento haciendo la huelga. Tenemos también la huelga escalonada, cuando las actividades productivas son paralizadas progresivamente unas después de otras. La huelga general es la que se plantea simultáneamente en todos los oficios de una o varias localidades. También tenemos otra clasificación de huelgas
de acuerdo a la legalidad. Bueno, ya vimos hace un momentito la huelga legal y ilegal. Bueno, vamos a ver, por el tiempo que nos queda, la Ley Federal del Trabajo. Vamos a retomar el aspecto de la huelga, pero está en su síntesis establecido un párrafo donde dice, respecto al tema del contrato colectivo de trabajo, del 386 al 403, 17 artículos. Del siguiente tema que vimos, del 404 al 439. Estamos hablando de 35 artículos. Y de la huelga, sí es un poco más, porque es del 440 al 471 con el tema de huelgas. Estamos hablando de, bueno, no, es lo mismo que el contrato ley. Está el tema también del contrato ley, que les decía son 35 artículos, y la huelga, si lo vemos, son 31 artículos. Entonces estarían estudiando del 386 al 471. O sea, son menos de 100 artículos. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda de clase. Nos quedan 15 minutos. Vamos a ver. Vámonos a las huelgas. Vámonos al 440, jóvenes. Huelgas. La Ley Federal del Trabajo. Aquí está. Huelgas. A ver si la señorita Verónica Velázquez, por favor, nos puede apoyar con la lectura de los artículos del 440 al 445, por favor. Respecto título octavo, huelgas. Sí, profe. Artículo 440. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Artículo 441. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Artículo 442. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Artículo 443. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Artículo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetos señalados en el artículo 450. Objetivos. Persigue los objetivos. Es que mencionaste, perdón, objetos. Objetivos, sí. Sí. Artículo 445. La huelga es ilícita cuando, número 1, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Verónica. A ver, compañero o compañera. Liliana Chan, por favor. Nos apoya con la lectura, Liliana, de 446 al 449.
4 artículos. Liliana Chan, por favor. Huelga, artículo 446. Justificadas aquellas cuyos motivos son impugnables al patrón. Imputables. Imputable. Imputables. Artículo 446. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Okay. ¿Hasta qué artículo dijo, profe? 449. Te faltan 2. Artículo 448. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de la naturaleza económica pendientes ante el tribunal y de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. No es aplicable a lo dispuestos en el párrafo anterior cuando la huelga tenga, por ejemplo, el señalado en el artículo 450, fracción 6. Artículo 449. El tribunal y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Cristel Cruz nos apoya con el 450, por favor. Solo uno, Cristel, 450. La huelga deberá tener por objeto, son 7 fracciones, por favor. Si gusta lo leo yo, profe. ¿Quién habla? Soy Sergio. Adelante, Sergio. Fracción 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Fracción 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. Fracción 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título séptimo. Fracción 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Fracción 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Fracción 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y fracción 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Muy bien, muchas gracias, Sergio. A ver, Fernando Chulín, el 451, por favor. Fernando Chulín. Sí, profe, el 451 me dijo, ¿verdad? Ajá. Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de existencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos y que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Ustedes ven la palabra aquí, deroga. Se deroga, se deroga.
Derogar, jóvenes, es que ya se elimina el artículo en sí. Ya no está el artículo 452, 4 ya. Y abrogar es cuando, se lo voy a decir en palabras, se deroga en parte el artículo y se sigue aplicando. Por ejemplo, en alguna ley donde se establece un recurso, se va a eliminar el recurso, bueno, se va a abrogar para que no se deroga por completa, porque va a tener todavía efectos para aquellos asuntos que ya se empezaron a ver o se presentaron antes de que se haya abrogado. Pero ya una vez terminado el asunto, se acabó. O sea, son para asuntos que ya se estaban viendo. Por eso se abroga, no se deroga totalmente, porque así, bueno, y por eso es importante hacer esta diferencia entre derogar y abrogar. Abrogar no pierde totalmente sus efectos, y en la derogación sí. Bueno, Karen, ¿nos puedes ayudar, por favor, con el 459? La huelga es legalmente inexistente. ¿Sí? A ver, por favor. Karen. Buenos días, profe. Es Buenos que no días. le escucho bien. ¿Me lo puedo volver a repetir? Sí, el 459, por favor. No solo ese artículo, el que estás viendo en pantalla. Sí, artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecimientos en el artículo establecidos en el artículo 450. Y 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Perfecto, muchas gracias. Y como pueden ustedes ver, del 460, esto pues no lo van a leer, pues son menos de 30 y pico de artículos. Se deroga, se deroga, se deroga. Esto ya 460, 61, 62. Nos vamos acá, los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino. Y número 2, en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. Después viene el 467 que está derogado. El 468 también derogado. Y dice el 469. La huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Fracción segunda, si el patrón se allana, o sea, acepta, en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elija las partes. Va a haber un laudo, es una sentencia, pero de un árbitro, no de un juez. Se someten a un árbitro para que el árbitro decida cómo van a quedar las cosas y las partes lo acepten. Acuérdense que laudo en un juicio laboral, cuando se dicta la sentencia, se llama laudo, no se les olvide. Cuando escuchen la palabra laudo, es una sentencia. Aquí les están diciendo laudo arbitral, pero eso no lo va a dictar un tribunal laboral, sino va a ser un árbitro. Y por sentencia del tribunal, si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión en términos de lo previsto en el artículo 937 de esta ley.
Como pueden ustedes ver, hasta aquí llegó, hubo mucho artículo derogado y no es mucho lo que tienen que estudiar respecto a lo que es la figura de la huelga. Pero también les invito a que estudien de los otros temas, lo del contrato ley y el contrato colectivo de trabajo, que está señalado en su síntesis de esta cuarta semana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos en clase? Sobre lo de la Ley Federal de Trabajo, ¿qué artículos son los que estuvimos analizando? ¿De qué a qué artículo? 386 al 439, solo que Sí. en la cuestión de huelga hay mucho artículo derogado. No es mucho si se dan cuenta. Serán, ¿qué podría ser? 50, de 60 a 70 artículos aproximadamente. Sí, más o menos. Si no, Gracias, profesor. claro que sí, también. Pues bueno, jóvenes, si no hay alguna otra pregunta, ya quedan 2 minutos. Creo que tienen ustedes otra clase el día de hoy, ¿verdad? Profe, yo tengo una última pregunta. A ver. ¿Se acuerda que en un lapso de la clase mencionó algo sobre recursos humanos? Sí. Hay muchos lugares donde ya no son recursos humanos, es capital humano. No sé si así se llama el departamento o cambia algo, tiene algo que ver. Nada mala denominación. Ah, ok, porque el funcionamiento sigue siendo el mismo al final Sí, del o día. sea, el recurso humano están hablando de en sí del trabajador. O sea, ¿en dónde te van a pagar tu sueldo? En recursos humanos, o sea, lo que tiene que ver con el trabajador. En cuanto a la cuestión administrativa, acuérdate que recursos humanos es un área administrativa. Vimos también que porque está considerado como un recurso el trabajador, al hablar de recursos estás hablando también de capital humano. Es el nombre que le están dando. Pero en materia laboral, como se ve, estamos hablando de recursos humanos, del trabajador. Ok, profe, gracias. Claro que sí, Sergio. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Con todo gusto, contrato colectivo. Van a ver contrato ley, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y la huelga. Vean el video que tienen en plataforma también respecto a la huelga. Está muy claro el video. Está todo también, hay unas imágenes ilustrativas y tiene sus lecturas y su constitución y su ley federal en la carpeta de lecturas de apoyo. Incluso su cuestionario ya está abierto desde la hora de la clase. Y no recuerdo si cierra martes o miércoles, tienen varios días, pero no se les olvide su cuestionario de la quinta semana, que va a estar por adelantado. Desde el jueves va a estar 2 días, cierra. El sábado tenemos nuestra clase así como hoy. Me despido de ustedes y ya a su examen final. Para que el domingo, coordinación, ya tenga sus calificaciones. Bueno, jóvenes, si no hay... Perdón, sobre el cuestionario que va a estar abierto a partir del jueves, eso va a ser sobre la carpeta de la semana 5, ¿verdad? Así es, van a tener ustedes su síntesis y su cuestionario. Ok. O sea, no digo, porque si ven ustedes las instrucciones, dice, lee la síntesis y tal cosa, o sea, entonces la síntesis es el extracto de lo que vamos a ver el sábado, pero ya lo van a tener ustedes y para que puedan leer y contestar su quinto cuestionario. Acuérdense que estos cuestionarios de cuarta y quinta semana, 25 puntos. El examen, esta vez, 50 puntos, el examen final. Correcto. Ok, Gracias. claro que sí, Xavier. ¿Alguna otra pregunta? Abimael, Andrés, Bernardo, Brenda, Cristian Ramírez 2, Cindy, Claudio, Cristel Cruz, Diego, Eduardo Cedeño, Guadalupe Nazario, Imanol, Karen, Leslie, Liliana,
Si no hay alguna pregunta, jóvenes, de paso a despedir de ustedes. Les agradezco mucho su atención a la clase del día de hoy, sábado, el primer sábado de julio, 3 de julio de 2021. Les mencionaba, pues es aniversario del día. Uno es fan de los dos, de este grupo emblemático de Jim Morrison. Supuestamente murió el 3 de julio de 1971 en París. Hay un aura de misterio respecto a su fallecimiento, pero bueno, no, incluso desde aquí donde les estoy dando la clase, tengo un póster grande hecho cuadro de lo que era la tumba de Jim Morrison hasta que robaron el busto que tenía. Ya no tiene busto actualmente la tumba de Jim Morrison en el cementerio Cimetière du Père Lachaise en París, un cementerio muy donde hay hasta filósofos enterrados. Pues bueno, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana, lleno de bendiciones, y no dejen de cuidarse, por favor. Muchas gracias y buenos días. Gracias, profesor. Igualmente, cuídese mucho y saludos a su familia. Gracias, joven. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Bye. Se cuiden. Hasta luego, gracias, profe. A ustedes, jóvenes.